Casi todo el mundo conoce a Sauron, el Señor de los Anillos, ¿verdad? Pero es que antes de que se forjara ningún anillo, mucho antes del propio Sauron, existió una oscuridad, muchísimo mayor. Una sombra tan pero tan vasta que Sauron a su lado no era más que un eco. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de su maestro, el primer y más poderoso Señor Oscuro de Tolkien. Y esta es la pregunta clave, que nos lleva al mismísimo principio de todo. Para entender de verdad la Tierra Media, es fundamental conocer al ser que intentó dominarla mucho antes de que se forjara el primer anillo de poder. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando. Sauron, el gran enemigo de la Tercera Edad, era, apenas el lugarteniente de Melkor. Mientras que Sauron era un sirviente, Melkor era un Vala, un ser con un poder casi divino, el más grande de su clase. Esa es la diferencia de poder que define toda esta historia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el ser más poderoso del universo se convierte en la fuente de todo el mal? Pues su caída empieza en el amanecer de la creación, con nada menos que un acto de rebelión musical. En el principio de los tiempos, el dios creador Eru Ilúvatar creó a los Ainur. Eran como espíritus que debían ayudarle a dar forma al universo. Y entre todos ellos, Melkor era el más grande, el que tenía los mayores dones. Su poder era sencillamente inmenso desde el minuto 1. Pero claro, esa grandeza se corrompió y se convirtió en orgullo. Se volvió impaciente y se fue por su cuenta al vacío a buscar el poder de la creación, lo que se conoce como el fuego secreto. Como no lo encontró, sus pensamientos empezaron a desviarse. Y así, cuando los Ainur cantaron para crear el universo, Melkor introdujo su propia melodía en la gran música, un tema de pura discordia, de puro egoísmo, un desafío directo al plan de su creador. Eru Ilúvatar entonces le hizo ver que incluso su rebelión formaba parte de un plan mayor. Pero esta reprimenda no le inspiró arrepentimiento a Melkor, que va. Lo que sintió fue una vergüenza y una ira que ocultó muy dentro, sembrando así las semillas de toda su maldad futura. Después de esa humillación, Melkor bajó al mundo recién formado, Arda. Pero ojo, no vino a construir, no. Vino a reclamarlo todo para sí y a corromperlo. Y es aquí donde se convierte oficialmente en el enemigo declarado del mundo. Durante eras, miles de años, Melkor se enfrentó en guerra contra sus hermanos, los otros Valar. Cada vez que ellos creaban algo, él iba y lo destruía. Llegó a corromper la propia tierra y su malicia tocó techo cuando destruyó las 2 lámparas, que eran las fuentes de luz del mundo, sumiendo a la joven Arda en una oscuridad y un caos absolutos. Desde su terrible fortaleza, Utumno, su maldad se fue extendiendo como una plaga. Sometió a otros espíritus a su voluntad, como los Balrogs y, por supuesto, su sirviente más fiel, Sauron. Pero fue aquí donde cometió su acto más vil, probablemente el peor de todos. Capturó a los primeros elfos que despertaron en el mundo, y a través de una tortura que no podemos ni imaginar, los retorció en cuerpo y alma hasta crear la abominable raza de los orcos. Al final, los Valar se movilizaron con todo su poder. Lo derrotaron en la llamada Guerra de los Poderes y lo encarcelaron. Durante casi 3 milenios, Melkor estuvo encadenado en las estancias de mandos. Y todo ese tiempo lo pasó tramando su venganza. Pasado ese tiempo, fingió que se había arrepentido y lo liberaron. Pero era todo una farsa. Su siguiente acto de maldad definiría su identidad para siempre y arrastraría al mundo a una guerra que duraría siglos. Su venganza fue un acto de una atrocidad sin igual. Se alió con Ungoliant, una especie de entidad de pura oscuridad y hambre, para destruir los 2 árboles de Valinor, que eran la mismísima fuente de luz y vida en el reino de los dioses. Y no contento con eso, asesinó al rey de los elfos Noldor y robó su mayor creación, la más preciada. Y es aquí, justo aquí, donde todo cambia. Fëanor, el príncipe delfo, consumido por el dolor de ver a su padre muerto y sus joyas robadas, lo maldice. Y le da un nuevo nombre, uno que resonará con terror a través de las edades. Morgoth. Ya no es Melkor, el Vala, ahora es Morgoth, el enemigo negro del mundo. Este fue el crimen definitivo. Los Silmarils contenían la última luz que quedaba de los árboles. Al robarlos, Morgoth no solo se hizo con un tesoro de valor incalculable, sino que desató la furia de los Noldor, que lo persiguieron hasta la Tierra Media, dando inicio a las guerras más sangrientas de la historia. De vuelta en su fortaleza de Angband, con los Silmariles incrustados en una corona de hierro, Morgoth se autoproclamó rey del mundo, y durante siglos su poder fue casi absoluto.
Durante 400 largos años, los ejércitos de los elfos lograron mantener un asedio sobre su fortaleza. Fue una era de paz, sí, pero una paz muy tensa. Porque mientras los elfos vigilaban, en las profundidades de la tierra, Morgoth no descansaba. Estaba forjando nuevas armas y criando ejércitos a una escala que el mundo ni siquiera se podía imaginar. Y entonces desató toda esa furia acumulada. Los volcanes entraron en erupción, ríos de fuego surgieron de la tierra, y de entre las llamas apareció su creación más terrible hasta la fecha, Glaurung, el padre de todos los dragones. El asedio se rompió en un instante. La batalla de la llama súbita fue una auténtica catástrofe para los elfos y el principio de su fin. En medio de toda esa desesperación, el alto rey de los Noldor, Fingolfin, cabalgó solo hasta las puertas de Angband y desafió a Morgoth a un combate singular. La imagen es, sin duda, una de las más épicas de Tolkien, un rey elfo, como una estrella brillante, frente a una torre de pura oscuridad. Fingolfin luchó con una furia desesperada, llegando a herir al Señor Oscuro 7 veces. Aunque Morgoth al final lo aplastó, con su último aliento, el rey elfo le clavó la espada en el pie a su enemigo, y fue una herida que nunca sanaría. Desde ese día, Morgoth arrastraría esa cojera como un recordatorio de su duelo, y nunca, nunca más se atrevería a salir a luchar en persona. La victoria definitiva de Morgoth llegó en la batalla que se conocería como las Lágrimas Innumerables. Fue una aniquilación, no hay otra palabra. Gracias a la traición de los hombres y a la fuerza brutal de sus ejércitos, la última gran alianza de elfos y hombres fue borrada del mapa. El norte, ahora, le pertenecía por completo. Con casi todos sus enemigos derrotados, Morgoth era el rey indiscutible de la Tierra Media. Solo quedaba un último acto desesperado, uno que cambiaría el destino del mundo para siempre. La salvación llegó desde el mar. Un marinero medio elfo, Earendil, consiguió cruzar hasta la tierra de los dioses y les suplicó ayuda, y los Valar respondieron desatando todo su poder. La guerra de la cólera arrasó el mundo durante 40 años. En su desesperación, Morgoth liberó a su última y más terrible creación, los dragones alados. Pero Earendil, navegando por los cielos, dio muerte a su líder, Ancalagón, sellando así el destino del Señor Oscuro. La derrota fue absoluta. A Morgoth le cortaron los pies, lo ataron de nuevo con la misma cadena que ya conocía y lo arrojaron fuera del mundo, al vacío, un lugar del que no podría volver. Un castigo de escala cósmica para el enemigo cósmico original. Morgoth fue derrotado, sí, pero la maldad que sembró en el mundo no desapareció con él. Su lugarteniente más fiel, Sauron, logró escapar de la destrucción. Y con él libre, la pregunta que nos queda es: ¿puede el mal ser verdaderamente vencido mientras su sombra, de alguna manera, perdure?